Hola, ¿qué tal? Tenemos un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un mueble para guardar la impresora porque, bueno, donde la tengo, cuando está trabajando hace mucho ruido y, bueno, molesta un poco. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un mueble. Vamos a intentar insonorizarlo por dentro y a la vez nos va a servir de suplemento a la mesa de trabajo que ya tenemos, a la mesa donde tengo el ordenador y edito y todo esto, pues para ampliarla un poco más. Así que bueno, los materiales, las medidas y todo lo que hace falta lo voy a dejar en la descripción, aunque bueno, esto pues simplemente enseñaros cómo se hace, porque podéis utilizarlo para lo que sea, para hacer una mesilla, cualquier mueble. Os voy a decir más o menos cómo lo hago yo. Yo lo voy a usar para lo que lo voy a usar, así que voy a necesitar unas medidas en concreto. De todas formas, ya digo que os lo dejo abajo. Usamos aglomerado de 19 en negro. Y bueno, pues hay unas zonas que están canteadas, otras que no. Os lo dejo todo eso en la descripción. Vamos a utilizar unas ruedas para poder moverlo y como lleva puerta le vamos a colocar estas bisagras de cazoleta. Os comento, si no tenéis sierra, siempre podéis pedir en el centro de bricolaje o donde compréis las maderas que os los corten, que os lo van a cortar sin ningún problema, incluso os lo van a cantear, como es mi caso. Y bueno, en el caso de la puerta, luego os lo enseño, no sé si se ve aquí, ellos incluso también te hacen el cajeo para que pongáis la bisagra, o sea, os lo dan prácticamente todo hecho. Pues nada, vamos con ello y con el paso a paso. Bueno, y ese es el espacio de trabajo que vamos a cambiar, vamos a sustituir esa mesilla por el mueble nuevo. Y para ello vamos a utilizar esta herramienta que es el maestro de ensambles de la casa Wallcraft, que bueno, pues ahí veis y ahora voy a pasar a explicaros su funcionamiento. Bien, bueno, tenemos que colocar de esta forma y darnos cuenta que ese nervio, este que vemos ahí, está paralelo al canto del tablero que vamos a perforar. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo ajustamos de esta manera y pasamos a hacer el agujero. Una vez hecho el agujero, colocamos la espiga y ahora tenemos que prestar atención, insertar en su agujero correspondiente, adelantamos esa pestaña y lo bloqueamos con este tornillo para conseguir, vais a ver que este centro quede centrado con el tablero. Como nuestro tablero tiene 19 milímetros, pues vamos a meter más o menos unos 15 milímetros la espiga hacia adentro. Más o menos. Entonces, lo que hacemos es medir, metemos el maestro y medimos los 15 milímetros. Así quedaría. Ajustamos el tope y lo bloqueamos. Bien, una vez hecho los tres agujeros, pues presentamos las tablas e insertamos, las ponemos bien alineadas y lo insertamos en su agujero. Y hasta que haga tope, esa zona, lo insertamos para que el agujero quede perfectamente a la medida con la espiga que ya está colocada. No sé si me explico, pero bueno. Hacemos el agujero. ¿Veis? El tope que ajustamos antes coloca perfectamente el maestro. Hacemos los agujeros. Y ahora pues queda perfectamente. Bien, tenemos estos tres hechos. Pues ahora hay que hacer los otros tres. Pues igual, colocamos otro tablero, hacemos los tres agujeros, lo colocamos
y pasamos con el maestro y como antes. Acordaos siempre de identificar cada lado porque, bueno, como los agujeros son a mano, pues para que os coincidan tenéis que identificarlos. Mirad chicos, aprovecho y os enseño esta cámara que me han mandado de la casa Banggood. Bueno, es una cámara que graba en alta definición, tiene una pantalla abatible, como veis. Ocupa muy poquito, es muy pequeñita. Bueno, aquí tiene las entradas USB, HDMI y bueno, pues una serie de botones. Yo este tipo de cámaras los recomiendo usar con este tipo de objetivos, de los llamados ojos de pez, porque amplía muchísimo el ángulo de visión y bueno, le da un extra de nitidez. Están muy bien. Y bueno, pues quería enseñarosla. Si os interesa, es un precio bastante asequible y bueno, os dejo en la descripción, os dejo el enlace al producto y nada, si os interesa, pues le echáis un vistazo. Ahora es el momento de colocar las ruedas. Las vamos colocando, vamos haciendo los agujeros con el atornillador Works Switch Driver. Ya veis que es muy sencillo, con una sola herramienta, pues, y ahí quedan perfectamente las cuatro. Bien, os quiero comentar, como en un principio íbamos a hacer el mueble así, con este soporte y ese soporte, esos refuerzos, pero lo que vamos a hacer va a ser cerrarlo completamente poniendo este tablero ahí, para, claro, que quede insonorizado, así que quitamos este y quitamos ese y colocamos este. Así ya pues el ruido evidentemente no se escapará. Bien, y ahora quiero que prestéis atención porque aquí hay un fallo, hay un error, y es que veis que esos cajeos están mal hechos. Esos cajeos en realidad tendrían que estar en la puerta, en esa zona. Pero bueno, pues por un fallo, no sé, un error involuntario, se pusieron ahí, claro, luego al cerrar no cerraba bien, entonces pues bueno, tuve que volver a hacer los agujeros en la puerta, pero bueno, como lo vamos a forrar por dentro, pues no se va a notar. Para que tengáis cuidado. El agujero, el cajeo de la bisagra, pues tiene que ir siempre en la puerta. Pero ya os digo, como va a ir forrado por dentro, pues no se va a notar. Bueno, nunca las cosas salen bien del todo. ¿Qué le vamos a hacer? Y este es el resultado. Aquí veis. Lo que lo vamos a dejar es sin tirador y nada, pues espero que os guste y nos vemos en la segunda parte. Y recuerda, si te ha gustado, déjame un like, un comentario, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.